¿Por qué Santorini está en alerta? ¿Qué está pasando? ¿Hay peligro de tsunami? Santorini, la joya del Egeo conocida por sus paisajes de ensueño y atardeceres de postal, está viviendo días de mucha tensión. En las últimas semanas, la isla ha sido sacudida por una serie de temblores, algunos de ellos alcanzando magnitudes considerables. Esta situación ha generado alarma entre los habitantes y turistas, que temen un terremoto de gran magnitud y la posibilidad de un tsunami. ¿Qué está pasando en Santorini? Santorini se encuentra en una zona sísmica activa, donde las placas tectónicas africana y euroasiática se encuentran. El movimiento de estas placas puede generar terremotos, y la isla ha experimentado una serie de temblores en las últimas semanas. Algunos de estos temblores han sido de magnitud considerable, lo que ha aumentado la preocupación sobre la posibilidad de que se produzca un evento mayor. Además de los terremotos, se ha registrado un leve aumento en la actividad volcánica en la región. Aunque no se ha producido una erupción, los científicos están monitoreando de cerca la situación para detectar cualquier señal de peligro, ya que se está produciendo un enjambre de terremotos submarinos en Santorini que preocupa a los expertos griegos. El Columbo es un volcán submarino activo situado en el mar Egeo, a unos 8 kilómetros al noreste de la isla de Santorini. Es el más grande de una línea de aproximadamente 20 conos volcánicos submarinos que se extiende al noreste de Santorini. Tiene unos 3 kilómetros de diámetro y un cráter de 1,5 kilómetros de diámetro. ¿Por qué preocupa Columbo? Columbo es un volcán activo, y como tal, presenta un riesgo potencial de erupción. Aunque no se puede predecir si entrará en erupción, los científicos están monitoreando de cerca su actividad. Una erupción del Columbo podría tener trágicas consecuencias para cientos de miles de personas y ocasionar daños catastróficos. ¿Existe la posibilidad real de un tsunami en la zona? La posibilidad de un tsunami en Santorini es real, aunque no se puede predecir con certeza cuándo ocurrirá. La isla ha experimentado tsunamis en el pasado, y la actividad sísmica actual aumenta el riesgo de que se produzca uno nuevo. Si ocurriera un tsunami, las zonas más afectadas serían las costas de Santorini y las islas cercanas. Sin embargo, dependiendo de la magnitud del tsunami, también podría afectar a otros países del Mediterráneo, como Grecia, Italia, España, Turquía y el norte de África. ¿Hay registros de tsunamis en la antigüedad que hayan afectado al Mediterráneo? Sí, hay registros históricos de tsunamis que han afectado al Mediterráneo en la antigüedad. Uno de los más conocidos es el tsunami de Creta en el año 365 después de Cristo, que destruyó ciudades y causó miles de muertes. Este tsunami fue causado por un terremoto en la región de Creta y afectó a toda la costa mediterránea, desde Egipto hasta Italia. Otros tsunamis también han ocurrido en el Mediterráneo a lo largo de la historia, aunque no todos han sido de la misma magnitud que el de Creta. Uno de los más significativos ocurrió en 1956, cuando un terremoto de magnitud 7,7 cerca de la isla de Amorgos provocó un tsunami con olas de hasta 30 metros, causando destrucción en Santorini y otras islas cercanas. Además, estudios recientes han identificado evidencias de tsunamis que impactaron la costa de Murcia, España, hace entre 800 y 1400 años, lo que indica que estos eventos, aunque raros, han ocurrido en diferentes partes del Mediterráneo. ¿Qué se está haciendo para prevenir y mitigar los efectos de un tsunami? A pesar de que no se pueden predecir los terremotos ni los tsunamis, se están tomando medidas para prevenir y mitigar sus efectos. En Santorini, se han establecido planes de evacuación y se han realizado simulacros para preparar a la población en caso de emergencia. También se han instalado sistemas de alerta temprana para detectar tsunamis y alertar a la población con suficiente antelación. Estos sistemas utilizan boyas y sensores en el mar para detectar cambios en el nivel del agua y enviar señales de alerta a las autoridades y a la población. Además, se está trabajando en la construcción de infraestructuras más resistentes a los terremotos y tsunamis, como edificios y diques. Estas medidas buscan reducir el impacto de un posible evento y proteger a la población. Si te encuentras en Santorini o en otra zona de riesgo de tsunami, es importante seguir las recomendaciones de las autoridades y estar preparado para cualquier eventualidad. Aquí tienes algunos consejos. Sigue las noticias y los comunicados de las autoridades locales y nacionales. Familiarízate con los planes de evacuación. Ubica las zonas seguras. Identifica las zonas más altas y alejadas de la costa, que serían las más seguras en caso de tsunami. Si sientes un terremoto,
aléjate de la costa, dirígete a un lugar alto y seguro lo más rápido posible. La situación en Santorini es motivo de preocupación, pero no hay que entrar en pánico. Es importante mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. Si se produce un terremoto o un tsunami, las autoridades y los servicios de emergencia están preparados para actuar y proteger a la población. La isla de Santorini, en Grecia, tiene una formación geológica fascinante y compleja, moldeada por la actividad volcánica a lo largo de miles de años. La característica más distintiva de Santorini es su caldera, una gran depresión volcánica parcialmente sumergida. Esta caldera se formó durante una serie de erupciones volcánicas explosivas, la más grande de las cuales ocurrió hace unos 3600 años, conocida como la erupción minoica. Esta erupción fue tan poderosa que provocó el colapso del volcán, creando la caldera que vemos hoy. Santorini sigue siendo un volcán activo, aunque en un estado de reposo relativo. A lo largo de la historia, ha habido erupciones más pequeñas que han contribuido a la formación de nuevas islas dentro de la caldera, como Nea Kameni y Palea Kameni. La actividad volcánica también es responsable de las playas de arena negra de Santorini, formadas por la lava solidificada. Su paisaje es único. El paisaje de Santorini es el resultado directo de su historia volcánica. Los acantilados escarpados de la caldera, las playas de arena negra, las islas volcánicas y las aguas azules profundas crean un paisaje espectacular y uno de los más bellos del mundo. En resumen, la formación de Santorini es un testimonio del poder de la naturaleza y de la actividad volcánica. Su paisaje único y su historia rica la convierten en un destino turístico popular y en un lugar de interés geológico y cultural. ¿Y tú, has visitado este lugar? ¿Has sentido algún terremoto en la zona? Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.